Era el último día de clase, todos los alumnos del instituto esperaban pacientemente el sonido de la sirena para poder salir y comenzar a disfrutar el verano. Todos estaban muy felices y emocionados. Al día siguiente comenzaba una gran aventura. El instituto había organizado un viaje de final de curso de una semana de duración en un precioso bosque a varias horas en bus de la ciudad. Tommy, el protagonista de esta historia, estaba muy emocionado. Él era un gran fanático de las películas slasher, tenía una gran cantidad de pósters de Jason colgados en su habitación y le encantaba leer las novelas de Stephen King, y el hecho de que fueran a ir a un bosque a pasar la semana entera le hacía mucha ilusión, aunque también le asustaba bastante. Tommy era un joven muy alegre y sociable, y tenía un grupo de amigos con el que pasaba muchos buenos momentos. Su mejor amigo era Samuel, un chico bajito y tímido, no muy sociable, y muy inteligente. Su otra mejor amiga dentro del grupo era Jessica, una amante de la naturaleza y de las películas de terror, al igual que él. El último miembro del grupo era Laura, fue la última persona en unirse a ellos, ya que llegó nueva al instituto el año pasado. Era extremadamente tímida y hablaba poco, pero era muy amable y divertida. Tommy estaba perdidamente enamorado de ella, pero no sabía cómo dar el paso, así que pensó que el viaje de fin de curso podría ser una buena oportunidad. Una vez hechas las presentaciones, sigamos con la historia. Tras un largo rato de espera, por fin sonó la sirena, había llegado el momento de irse. Durante la mañana, los profesores le explicaron a los alumnos las normas a seguir en el viaje, los horarios, las actividades que se iban a realizar y los materiales necesarios. Tommy se decepcionó mucho al darse cuenta de que no iban a dormir en tiendas de campaña como en Viernes 13, todos los alumnos se hospedarían en pequeñas cabañas, cada una con 4 camas divididas en 2 literas. Lógicamente, los 4 miembros del grupo decidieron dormir en la misma cabaña. Después de las clases, Tommy y su grupo de amigos quedaron para jugar videojuegos en la casa de Samuel. Todos estaban muy nerviosos y emocionados por el viaje del día siguiente, apenas prestaban atención a lo que sucedía en el videojuego que estaban jugando. Después, salieron a cenar fuera, a un famoso restaurante del pueblo, y tras esto, se fueron a sus respectivas casas a preparar la maleta y a dormir. Tommy apenas pudo dormir, tenía unas expectativas muy altas del viaje y muchas ganas, también se quedó pensando acerca de cómo iba a declararse a Laura. Finalmente, llegó el momento. Tommy cogió su equipaje, se despidió de su familia y salió de su casa rumbo a la estación de autobuses. Allí se encontró con sus amigos, con sus profesores y con el resto de sus compañeros. Todos se subieron al autobús y comenzó un viaje que posteriormente pasaría a la historia. El viaje era largo, el bus atravesaba paisajes preciosos, se podían ver lagos azules, ciervos, conejos, incluso algún compañero avistó un oso. Tras un largo viaje, llegaron a su destino, eran las 9 de la noche y hacía un frío penetrante, así que nada más llegar, los profesores encendieron una hoguera y comenzaron a preparar la cena. Los alumnos fueron a sus respectivas cabañas a dejar sus cosas para justo después irse a cenar con el resto de compañeros. Una vez la cena estaba lista, todos se sentaron en corro y empezaron a disfrutar de la comida. En total 27 alumnos y 3 profesores habían asistido al viaje. El corro que formaban era enorme. El pobre Tommy estaba entusiasmado pero también asustado. Justo detrás suya, tenía un bosque profundo y oscuro que le hacía tener escalofríos. Cuando todos acabaron de cenar, algunos de los alumnos comenzaron a contar leyendas urbanas del bosque en el que se encontraban. Tommy no pudo evitar recordar las macabras escenas que ocurrían en un lugar parecido a ese en las películas que tanto le gustaban, y se estremeció. Jessica comenzó a contar una terrible historia del lugar. Cuenta la leyenda, que en este mismo bosque, una criatura de aspecto humanoide secuestra y decapita a todo aquel que invade su territorio. Es de color blanco, delgado y tiene unas manos y pies inmensos. Es más rápido que una gacela y más feroz que un león. Se dice que todo aquel que lo ha visto no ha podido vivir para contarlo. Cuando Jessica terminó de contar la historia, muchos se rieron porque pensaban que era un cuento absurdo y falso, pero algunos otros se asustaron. Tommy no se tomó muy en serio la historia de su amiga y no le hizo mucho caso. Pasado un rato, llegó la hora de irse a las cabañas a dormir. Cuando despertaron, todo estaba normal, nada raro parecía haber pasado. Los profesores despertaron a todos los alumnos y comenzaron a hacer el recuento, para ver si faltaba alguno. Se llevaron una desagradable sorpresa cuando se dieron cuenta de que faltaban 4 alumnos, todos permanecían a la misma cabaña.
Los profesores pensaron que se habían escapado y se enfadaron mucho, como no había cobertura en ese lugar y el autobús ya no estaba, los profesores decidieron irse andando al pueblo más cercano para avisar a sus padres y a la policía. Con el resto de alumnos se quedó la profesora de prácticas hasta que llegaran los otros dos maestros. Después de todo este jaleo, los alumnos y la profesora fueron a hacer las excursiones que tocaban ese día, todos se lo pasaron realmente bien. Cuando llegó la noche, un grupo de alumnos, aprovechando que aún no habían venido los profesores y que solo había una profesora, decidieron alejarse del campamento para emborracharse, ya que habían encontrado botellas de alcohol en la cabaña. Tommy y su grupo prefirió quedarse en la cabaña, estaban bastante asustados por lo que había pasado, ya que ellos estaban convencidos de que no se habían escapado. Pasado un rato, consiguieron conciliar el sueño pero, a una hora muy avanzada de la madrugada, Laura escuchó pasos que venían de muy cerca de su cabaña, después, oyó como se alejaban pero a la vez iban más y más rápido. Laura se asustó un poco, pero decidió ignorarlo y volvió a dormir. Una vez acabó la noche, todos se levantaron y fueron al lugar de recuento, pero, había muy poca gente y no estaba la profesora. Todos los del botellón no estaban, de 30 personas que habían venido al campamento, solo 8 estaban allí, el grupo de Tommy y otras 4 personas de otra cabaña. Empezaron a buscar por todas partes, para ver si es que se habían quedado dormidos en sus cabañas, pero ni rastro de ellos. Los profesores tampoco habían vuelto, todos estaban muy asustados y sin saber qué hacer. Tommy pensó que lo mejor sería buscar más profundamente por separado para ver si lograban encontrar algún compañero o alguna pista. Todos le hicieron caso y comenzaron a buscar, pero sin éxito. Pasada una hora, todos volvieron al punto de encuentro, bueno, todos no, el grupo de la otra cabaña no venía, Tommy y su grupo esperó un buen rato, pero no aparecían. Estaban desesperados, ¿es que acaso el bosque estaba maldito? ¿Es que acaso la historia de Jessica era cierta? Tommy ideó un nuevo plan, refugiarse en la cabaña hasta que llegara alguien a ayudar, pensaba que los profesores volverían tarde o temprano. Pasaron horas y horas y no llegaba nadie, la desesperación creció y la noche llegó. Decidieron hacer guardias para poder vigilar si venía alguien, pero el bosque parecía vacío ese día. De repente, en mitad de la madrugada, todos se despertaron al escuchar un fuerte sonido en la ventana, pero solo era una rama que se había caído de un árbol debido a una fuerte tormenta. Todos se asustaron mucho, y lo hicieron más todavía cuando vieron que Samuel había desaparecido. Tommy empezó a gritar como un loco y a maldecir el momento en el que habían decidido hacer ese viaje, sin embargo, se armó de valor y decidió salir de la habitación para buscar a su mejor amigo, pero sus amigas no querían dejarlo solo, así que cogieron 2 linternas y fueron con él. Tommy pensó que lo mejor sería separarse para así poder buscar más rápido y de una manera más efectiva, todos tenían mucho miedo pero era la única opción, así que empezaron a buscarlo. Al principio, ninguno de los 3 encontró ninguna pista, pero de repente, Laura vio algo a lo lejos en el bosque. Una grieta oscura y ancha iluminada por un pequeño farol que se encontraba al lado. Pensó en llamar a sus amigos, pero finalmente decidió no hacerlo porque al gritar podría atraer a la bestia que se encontraba en ese bosque, así que decidió armarse de valor e ir sola. Se acercó poco a poco, y una vez llegó allí, decidió entrar. Quedó paralizada cuando vio que debajo de un montón de piedras asomaba algo extraño, era un mechón de pelo humano. Estuvo a punto de gritar, pero Laura era una chica muy valiente y fuerte y decidió no hacerlo pese a la macabra situación que estaba viviendo. Decidió quitar las piedras que cubrían el mechón de pelo para descubrir la identidad de esa persona, para cuando acabó de quitar las piedras, se dio cuenta de que no solo había una cabeza decapitada, había 26. Esta vez no pudo evitar gritar, comenzó a correr como nunca antes lo había hecho, pero ya era tarde. Una fría mano le tapó la boca y se hizo el silencio. Jessica oyó los gritos de su amiga y empezó a preocuparse mucho, intentó llamar a Tommy, pero estaba lejos y no pudo escucharla, así que decidió volver a la cabaña, empezó a correr y finalmente logró llegar. Se metió debajo de la cama y comenzó a rezar para que sus amigos estuvieran bien, permaneció allí un rato, pero rato más tarde, comenzó a escuchar pasos cerca de la cabaña, posteriormente oyó el sonido chirriante de la puerta abriéndose. Jessica sabía que era su final. Una sombra comenzó a acercarse lentamente, pero por suerte, no era ningún monstruo, era su amigo Tommy. Jessica suspiró, y se dibujó en su rostro una sonrisa de tranquilidad, aunque esta sonrisa desapareció cuando se dio cuenta de que Tommy llevaba las cabezas de sus amigos colgadas al hombro.